Masejet Menachot, Daf Yud Alef Amud Alef 11a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Dice la Gemara: Kamatz ve'ala beyadot tzeror, o gargar melach, o koret levoná pasul. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que si un Cohen hace kemitzá de la harina, pero no agarra solamente harina, sino junto con la harina agarra una piedra pequeña, o un granito de sal o una partícula de levoná, en todos estos casos el kometz que agarró está pasul, está inválido. ¿Por qué? Porque es un kometz deficiente, no tiene una cantidad de harina completa, ya que parte de ese lugar, que hay o una piedra o un grano de sal o una partícula de levoná. Por eso el kometz está pasul. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Kol hani lamali tzricha deitana tzeror mishum de la batakravai aval melach de batakravai eimatit kashar veitana melach de lo ikva bade mincha meikara aval levonat de ikva bade mincha meikara eimatit kashar kamash malan. Pregunta la Gemara: ¿para qué es necesario decir estos ejemplos? Suficiente que me diga que, por decir nada más el primero, que junto con la harina agarró que una piedra y nos diga que el kometz está inválido. Y está inválido, ¿por qué? Porque no está completo. Entonces también está inválido. Vamos a entender solos que está inválido también cuando agarró con un poco de sal o un poco de levoná. ¿Para qué es necesario decir los tres casos? Dice la Gemara: es necesario decir los tres casos. Porque si nada más hubiese dicho que agarró el kometz con una piedrita pequeña, hubiese dicho que en ese caso es que el kometz está pasul, porque efectivamente la piedra no es algo que se ofrenda en absoluto. Pero melach, sal, que se ofrenda en los korbanot de carne, se le echa sal, ¿sí? Entonces uno hubiese dicho que en este caso el kometz no está pasul. Y por otro lado, si hubiese dicho sal, hubiese dicho que nada más en sal y kometz y piedra, pero también en sal está inválido. ¿Por qué? Porque la sal no viene junto con la minjá. Pero la levoná que va junto con la minjá, ¿sí? Uno hubiese dicho que también si agarraste junto, está kasher, kamashman, que también si agarraste levoná, está pasul. Por eso es necesario decir no solamente piedra, sino también sal. Y no solamente sal, sino también levoná. Seguimos. Mi peneshe amru hakometz echasero ayater pasul. Mai iria mishum chaser veyater. Vetei pukle mishum chatzitza. Amar Abirmiyá min hatzad. Mencionamos en la Mishnah que la razón por la cual un kometz, ¿sí?, que junto con el kometz que agarró de harina había una piedrita u otra cosa, se invalida, es porque está faltante, ¿sí?, porque falta de la cantidad de harina. Y Jajamim dijeron que un kometz que falta, que es deficiente, o que es yater, que tiene extra, está pasul, ¿sí? Bien, la Gemara dice un segundo. ¿Por qué la Mishnah nos tiene que decir, por qué el Taná de la Mishnah nos tiene que decir que la razón que el kometz en estos casos, que tiene una piedrita o algo por el estilo, está pasul, es por jaser o yater, porque tiene extra o porque es deficiente? Me podría decir que es simplemente hatzitzá. Si tiene una piedrita adentro, si agarró kometz y tiene una piedrita adentro, sale que entre el dedo o la palma no está tocando directamente la harina, sino hay algo que interfiere, hay una interferencia, entonces que puede estar pasul por otra razón. Dice Rabbi Irmía: tienes razón, pero ¿qué pasa si la piedra está, así es el kometz, ¿verdad? ¿Qué pasa si la piedrita está justo aquí en la mitad o aquí? ¿Sí? Rodeada de harina, y aquí en la mitad afuera, ahí ya no hay interferencia. Por eso tiene que decir otra razón, que es jaser o yater, porque es jaser en ese caso, porque es deficiente. Seguimos. Amarle a Abaye le Rava, keitzat komtzim. Amarle que de kamtze inshe. Eiti ve zo zeret, zo kemitza, zo ama, zo etzba, zo gudal. Ela lehashvot. Abaye le pregunta a Rava: ¿cómo se hace la kemitza? ¿Cómo se hace la kemitzá? Nosotros ya sabemos que es así, ¿no? Con los 3 dedos del medio. Pero aquí le preguntó a Abaye a Rava: ¿cómo es exactamente? Le respondió Rava a Abaye: como la gente recoge cuando quiere agarrar harina, como la gente recoge a sí mismo, ¿sí? Y la Gemara entiende en este momento que si tú me dices que la kemitzá se hace como la gente recoge, significa que se usan, están en acción, ¿cuántos dedos? Los 5. Están así, la gente recoge. Pregunta la Gemara, pregunta a Abaye de una baraitá, no me cuadra. Hay una baraitá que nos dice la función de los 5 dedos, cada uno de los dedos. El más pequeño, llamado en español como meñique, es para la midat zeret,
para una medida de Zeret. No vamos a entrar en eso. El que le sigue, que es el llamado ¿qué? Muy bien, anular, es el que se llama Kemitzá. ¿Por qué? Porque aquí, o mejor dicho, aquí comienza la Kemitzá. O sea que la Kemitzá es con 3, no con todos. ¿Sí? De la pregunta es de aquí. Después el que le sigue, el del medio, ¿cómo se llama? El del medio, ¿cómo se llama? Amá. ¿Por qué amá? Porque la medida de amá, que es un codo, se mide desde el dedo del medio hasta el codo. Muy bien. El que le sigue, que es ¿cuál? El índice, se llama etzba. ¿Sí? Que es el etzba que está escrito en la Torá, que el Cohen sumerge en la sangre y salpica sobre el mizbeach. Y el que le sigue, el último en este orden, que es ¿cuál? El pulgar, se llama gudal. ¿Sí? Que este fue el que la Torá dice que hay que colocar la sangre y el aceite del taharat metzorah. Lo dije, etzba, índice, lo dije antes. Perfecto. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos en la baraita, otra vez, ¿por qué el que está al lado del meñique, cómo se llama? Anular, pero en hebreo ¿cómo se llama? Kemitzá, porque es el último el principio, de ahí empieza la Kemitzá, o sea que la Kemitzá se hace con 3, con estos 3, no con todos. Se pregunta la Gemara, ¿cómo Raba le dijo a Abayé que cómo se hace la Kemitzá? Abayé le preguntó a Raba, ¿cómo se hace la Kemitzá? Respondió Raba, ¿cómo la gente recoge? No, la gente recoge con todo. Y aquí vemos que la Kemitzá, el primero es que, ¿cómo comienza? Con el penúltimo, con el que es el anular. Responde la Gemara, no, definitivamente se hace con el anular, con los 3 del medio. Anular, medio y por último, índice. ¿Sí? Pero en ciertos casos, que lo vamos a ver más adelante, se necesita activar, hay que colocar en acción también el meñique y el pulgar para poder anivelar, que no sobresalga por aquí y que no sobresalga por aquí, por abajo. Vamos a ver más adelante que eso aplica en las menajot, que son horneadas y después desmoronadas, que ahí es más difícil. Cuando es harina es fácil se empareja rápido. Importante agregar entre paréntesis, cuando hacían kemitzá de harina, ¿sí? Vamos a ver que se metía la mano así, pero de inmediato después se volteaba. Porque así se volteaba. ¿Por qué? Porque si lo dejan así, como es harina muy flaquita, se empieza a salir. Y por eso es que cuando tiene una piedrita le llaman minatzad. ¿Por qué aquí le llaman minatzad? No es minatzad, es le mala o le mata. No, minatzad porque lo volteas así, entonces es minatzad. Antes le llaman minatzad. Bueno, eso es entre paréntesis. Seguimos. Heiji Avid, Amar Rav Zutra bar Tuvia, Amar Rav, Jofe, Shalosh, Etzbaot, עד שמגיע על פס ידו וקומץ. תענמיה חימלו, יכול מבורץ, תלמוד לומר, בקומצו. ובקומצו יכול בראשי אצבעותיו, תלמוד לומר, מלוא קומצו. הכיצד חופה 3 אצבעותיו על פס ידו וקומץ. במחבת ובמרחשת, מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה, וזוהי עבודה קשה שבמקדש. זהו ותו לא, והאיכה מליקה והאיכה חפינה, אלא זוהי אחת מעבודות קשות שבמקדש. Presten atención. ¿Cómo es que se hacía más en detalle la kemitzá? Ya aprendimos que se hacía ¿qué? Ya aprendimos que se hace con los, ¿cuántos dedos? 3 dedos del medio, que son el penúltimo, ¿cuál es? Anular, medio e índice. ¿Sí? Se agarra. Pero ¿cómo exactamente? Dice Marzutra, dice Rav Zutra bar Tuvia en nombre de Rab. Escuchen bien. Vamos a ver cómo lo mete en la harina. Se metía de lado, así, vamos a decir que está el bol aquí, ¿cómo se dice el bol? El utensilio con harina, y lo metía como que de lado para que la mano pueda entrar, y después que, lo mete aquí, lo pongo así en el video para que sea más fácil. Así había un bol, metía como que de lado, o sea, como el meñique para abajo, y después ahí agarraba y volteaba. ¿Sí? Pero, ¿cómo hacía? Dice Rav Zutra bar Tuvia en nombre de Rab, el Cohen metía, como dije así, eso no lo dice aquí, pero yo lo desadelanto, y después cerraba los 3 dedos del medio, o sea, kemitzá, llamado kemitzá anular, amá, medio, y etzba, que es el índice, sobre la palma de la mano, así. ¿Están viendo esto? Así, ¿sí? Sobre la palma de la mano. Aquí estoy cerrado también pero para que vean. Sobre la palma. Y no sobre los dedos. No sobre los dedos, sino sobre la palma de la mano. ¿Ok? Para que haya aquí lugar para esto. No sobre los dedos así. ¿Ok? Perfecto. Y cuando ya llegó a la palma de las manos dentro de la harina, ahí es cuando ya retira la mano de la harina y con eso cumple la
Kemitza. Hay una baraita que dice a favor de esto, que dice la misma idea. Por un lado, el pasuk dice, respecto al Kometz de Minjá, en Vaikra 2.2, dice meló kumtzo, meló. ¿Sí? Meló es lleno. Uno dice pensado que tiene que agarrarlo lleno y también si está desbordante, o sea que la harina sale por encima más o por abajo, también es kasher. Kamashmana nota, dice el pasuk también, verimi menu bekumtzo. ¿Qué es bekumtzo? Dentro del Kometz, o sea que no puede sobresalir, no se puede desbordar, tiene que estar adentro. Pero si nada más hubiese hecho bekumtzo, hubiese pensado que también inclusive si lo hace así, no sobre la palma. Por otro lado dice meló. Entonces meló y bekumtzo te vienen a enseñar que cómo se hace, como dijimos, 3 dedos sobre la palma y no puede haber desbordante por aquí, ni desbordante me refiero que sobresalga por ambos lados. En Minjat Mahabat, que es le Korah Minja que se hacía sobre Mahabat, muy bien sartén, y Minjat Marjeshet, que ambas se horneaban y después se desmoronaban, se volvían a hacer como harina, ¿sí? No tanto harina tan ligado porque ya estaba horneado, ¿sí? Y después se hacía que el Kometz, ahí es requerible, es necesario que el Cohen quite lo que desborda, lo que sobresale. Como son pedacitos más grandes, siempre va a sobresalir algo por acá y por acá. Es importante que con el meñique borre y anivele abajo, y con el pulgar, este es el caso que hay que anivelar, con el de arriba. Y dice la baraita que este es el trabajo más difícil que hay en el Bet HaMikdash. Lo voy a explicar por qué es difícil. Porque como hay pedazos, tú no puedes quitarlo completo, porque si lo quitas completo, también se te va parte de adentro. Tienes que anivelarlo en que parte del granito ese se vaya y la otra parte ¿qué? Se quede. Eso era muy difícil, abajo y arriba. Sí, era muy difícil que sea exacto. Pregunta la Gemara de la Baraita, mashma que este es el trabajo más difícil, ¿sí? Zoi avodah kashash bamikdash. No sé qué es más difícil. Pregunta la Gemara, ¿cómo? Melika, está escrito también sobre ella que es la más difícil, ¿sí? Y Jafiná también, Jafiná es del Ketoret, ¿sí? Jafiná que se agarra con las dos manos, aquí se refiere a la Jafiná segunda que se hacía, no vamos a dar detalles ahorita, pero de todas maneras está escrito sobre estas dos que es la difícil, ¿sí? No, se refiere que esta de Melika con aplanar y esto es una de las más, no Melika, Kemitza con aplanar es una de las más difíciles. O sea, hay varias. Esta es una, no es que es la más difícil, una de las más difíciles porque también Melika y Jafiná es una de las más difíciles. Jafiná se aplicaba en Kippur, ¿sí? Hay 2 jafinot que se hacían. La primera y la segunda. Aquí se refiere a la segunda. Van a entender cuál es la primera, más adelante la vamos a ver. Seguimos, Rabotai. Amarra papá. Pshitali melo kumtzo que de kamtze inshe. Bai rapapa, kamatz berashetz beotav mai. Minatzadimai, mimata lemala mai teiku. Rapapá trae la siguiente duda. Y voy a tratar de explicarme con mis manos. Presten atención acá. Para que se pueda entender un poco mejor cómo. Ahorita, pensemos que aquí tenemos un recipiente. Que en ese recipiente que tenemos es una duda que Rapapá trae sobre Kemitza. ¿Sé qué tenemos en ella? Harina. Muy bien. Dice Rapapá, el pasuk en Vaikra 2.2 dice meló kumtzo. Y no hay duda que la forma normal como recoger es la forma adecuada. Obviamente sin uso del meñique y el pulgar. Pero ¿cómo es la manera normal como recoger? Explico. Cuando el Cohen cuando quiere recoger harina, partículas pequeñas, la mete la mano de lado, o sea, con el meñique hacia abajo. Y una vez está abajo, recoge. ¿Sí? No hay duda que eso está kasher, porque es la manera normal como recoger. ¿Qué pasaría? Rapapá tiene dudas sobre los siguientes casos. ¿Qué pasaría? Presten atención. Cuando kamatz berashetz beotav, presten atención. Cuando mete los dedos dentro de la minjá, cuando la palma de la mano, ¿qué es la palma? Esto, ¿cómo se le llama esto? Este es el dorso. El dorso. O sea, cuando la palma, que estamos hablando de la palma, ¿sí? Cuando la palma de la mano está hacia abajo. O sea, ¿cómo la mete? Aquí está el recipiente y no la mete de así para abajo, sino la mete ¿cómo? Así. ¿Ok? La mete así y la presiona hacia abajo hasta que la harina ya cubre más o menos un poquito la mano por los lados y después agarra y ¿qué? Cierra. ¿Qué pasa en este caso? ¿Sirve esta kemitza o no? Segundo caso. Perdón. ¿Sí? Sí. Segundo caso. ¿Qué pasa? Esa es la primera duda de Rapapá. Segunda duda es ¿qué pasa si pone la mano al revés? Aquí está el bol de harina y pone la mano como el dorso hacia la harina, ¿sí? Y la presiona hasta abajo, hasta que
hasta que la harina sube por encima de su mano y después cierra y la saca. ¿Qué pasa en este caso? ¿Sirve o no sirve? Y en tercera duda que tiene sobre Kemitzá es mi mata le mala. ¿Qué es mi mata le mala? Que pone el dorso de la mano hacia abajo, como en la última duda, y con los dedos, ¿sí? Un segundo. Con los dedos, o sea, no la hunde tanto, pero con los dedos ayuda para meter harina y después cierra. Parecido al anterior, pero en vez de presionar tanto la mano, los mismos dedos la ayuda para meter. ¿Sí? En todos estos casos, ¿sirve la kemitzá o no sirve la kemitzá? O sea, se considera una manera normal como hacer kemitzá, porque la Torah dice meló kumtzo. Meló kumtzo es como es la kemitzá normalmente. O sea, ¿cómo es la kemitzá normalmente? Eso seguro cuando lo metes de lado y agarras, seguro que sí. ¿Qué pasaría en estos tres casos? ¿Se considera que derech hanashim o no se considera que derech hanashim? La Gemara se queda en teiku. Otras dudas de Rapapá. Más Rapapá. Ahorita nos habla sobre Jafiná del Ketoret de Yom Kippurim, sobre el Jafiná. ¿Pero qué Jafiná? La primera. ¿Sí? La primera. La otra era con un cli, esto es con la mano. ¿Sí? Vamos a hablar de la primera Jafina. Amar Rapapá. Pshitali, melo hofnav, que de Jafne inshe. Bai Rapapá, Jafan berashetz beotav mau. Minatzdadim mau. Jafan bezo bekerban zo etzel zo mau teiku. Respecto a Jafina, expliquemos brevemente cómo es el tema de Jafina. En la oficina del Ketoret, antes de que el Kohen Gadol, la primera Jafina estamos hablando, antes de que el Kohen Gadol entre al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, el Kohen Gadol agarraba Melo Hofnav, lleno de sus dos palmas, Hofnav en plural, ¿sí? En vez de sus dos manos, de una queara, de una recipiente, ¿sí? Que estaba lleno, y eso lo colocaba en una pala, ¿sí? La jafina que mencionamos antes, que era uno de los trabajos difíciles, es la segunda jafina, no esta. Pero de todas maneras, ¿cómo se hacía? ¿Cómo es la manera normal de hacer jafina? Escuchen bien. Tengo el bol aquí, la que hará, que tiene adentro aquí que no harina, sino que ketoret, ¿sí? ¿Y qué pasa? Mete las manos, así como inclinaditas hacia abajo, o inclusive un poquito hacia abajo. Las mete, una vez las mete, acerca, llena y saca. ¿Está claro o no? Mete hacia abajo del ketoret, la mete separada, después que acerca y saca las manos llenas de ketoret. Eso seguro está kasher. Pregunta a Rapapá, ¿qué pasaría en los siguientes casos? Cuando mete las manos, ¿sí? Cuando, un segundo. Sí. ¿Qué pasa cuando hizo el Hofnaim, o sea, pegó las dos manos antes de meterlas? Normalmente otra vez, ¿cómo es? Repito otra vez. ¿Sí? Se mete separado y adentro se junta y se saca. Y así sales con todo. ¿Qué pasa si antes de meterlo ya lo juntaste y lo metes a presión junto y te entra el ketoret ¿por dónde? Por los huecos de los dedos. ¿Sirve o no sirve? ¿Se considera derech hafina del anashim o no? Segundo caso, cuando lo metes también así seguido, hay varias maneras como explicar, estoy explicando como una de las maneras, con los dedos cerrados y entra ¿por dónde? Por entre el pulgar y la palma, por estos huecos de acá. ¿Sirve o no sirve? Tercera es, ¿qué pasa si agarra jafina con una mano y jafina con la otra mano y después de sacarla las junta? O sea, no lo juntó abajo dentro del bol, sino separó cada uno por separado, sacó y después lo juntó. ¿Sirve o no sirve? La Gemara se queda en teikus si eso se considera derech hafina o no. Baira papá. דווקא לקומץ בדפני דמנה. מאי? תוך כלי באינן והאיקה, או דילמה נחה בתוכו באינן וליקה, תיקו. באי מר ברבשה, הפכה למנה ודווקא לקומץ בריתה דמנה מאי? הנחה בתוכו באינן והאיקה, או דילמה כתקנו באינן וליקה, תיקו. Ahorita Rapapá nos habla sobre el servicio de Korban Minja. Presten atención, está sencillo esta parte también, pero me voy a expresar un poco más con las manos. Dice Rapapá lo siguiente. Una minja. Después de la kemitzá, ¿qué hace el Cohen? Agarra el kometz y lo coloca ¿en dónde? En un klisharet, ¿sí? Un kiddush sheni. ¿Pero dónde lo coloca? Lo pega en la pared del utensilio, del klisharet. El kometz, en vez de colocarlo abajo, en la superficie sí es en la parte de abajo, lo pega en la pared, ¿sí? De tal forma que está dentro del klisharet, pero no está abajo.
¿Sirve o no sirve? Por un lado puede ser que lo suficiente es toj, que esté adentro y efectivamente está kasher. O por otro lado puede ser no, tiene que estar abajo y no está. Entonces no sirve en este caso y la Gemara se queda en teiku. Este es lo de Rapapá y la Gemara se queda en teiku. Otra duda similar la dice Marba Rabashé, que es, presten atención a este caso. ¿Hay un vaso vacío? ¿Un vaso de estos vacíos? Traigamos un vaso vacío para que se pueda explicar un poco mejor este caso. Es sencillo, pero Marba Rabashé dice lo siguiente. Esperemos que traigan el vaso para... Eso, gracias. No justo no este. Perfecto. Fíjense este vaso, ¿sí? Como ejemplo lo estoy dando, ¿no? En la parte de afuera tiene aquí un huequito. ¿Se nota? No sé si lo nota. Aquí lo ven. Aquí tiene un huequito. Aquí un borde salido. Aquí hay un huequito. ¿Qué pasa? Dice Marba Rabashé. Si una persona, otra vez, cuando agarra el comes, donde lo tiene que normalmente lo coloca aquí abajo, ¿sí? Dice Marba Rabashé, ¿qué pasa si volteó el utensilio del clisharet este segundo, que es donde pone el comets, y coloca el comets, ¿sí? Abajo, en la parte de abajo, pero del otro lado, o sea, aquí, y hay un bordecito alrededor que lo cubre, ¿sí? Entonces está dentro del clip, pero de la parte de afuera, está dentro porque aquí efectivamente hay un huequito. ¿Sirve o no sirve? Por un lado puede ser, mira, lo importante es que esté dentro y está dentro. Por otro lado podemos decir, no, se necesita poner de la manera adentro, la manera común. Y esto no es la manera común y por lo tanto no sirve. La Gemara también se queda en teiku. Muy bien. Seguimos. Dice la Mishnah. Keitzad hu ose, poshet et etzveotav al pas yado. La primera parte de la Mishnah, los mefarshim dicen que aparentemente tenía que haberse dicho al final del anterior, porque ya hablamos de la kemitzá. Aquí la Mishnah nos dice, ¿cómo se hace la kemitzá? ¿Sí? Entonces nos dice la Mishnah, se extiende los dedos, ¿sí? Y se cierran sobre la palma de su mano. Ya hablamos de todo eso en la Gemara. Entonces probablemente, dice los mefarshim, que esta parte de la Mishnah tenía que ir al final de la anterior. Pero bueno, sigue diciendo la Mishnah. Riba shamna, giser shamna, giser levonatá. ¿Estoy bien o no? Sí. Riba shamna, gisar shamna, gisar levonatá, pesula. Si una persona colocó más del aceite requerido de una minjá, que normalmente es ¿cuánto? Un log. ¿Sí? Un log. Colocó más. O menos de la levoná requerida, ¿sí? ¿Cuánto es normalmente que se coloca de levoná? Meloa comets. Comes. Si uno colocó menos de esto, ¿está qué? Pasul. Otra vez, si agregó aceite, quitó aceite, disminuyó aceite, o disminuyó de la levoná, la minjá está pesula, inválida. Así nos dice la Mishnah. Obviamente la Gemara se enfoca directamente en la segunda parte porque la primera ya la hablamos antes, que es el tema de cómo se hacía la kemitza. Seguimos. Ejidami, riba shamna. Amar Rabbi que con shifrishla shenelugin. Velukma que con deariv ba shemen de julin ve shemen de jaberta. Vejitei ma shemen de julin ve shemen de jaberta lo pasal. Matkifla ravzutra Bartuvia ela meata minjat jote de pasal ba shemen heichi mishkachatla. Y dida haletla. Y de julin ve de jaberta amart lo pasal. ורבי אלעזר לא מבעיה כאמר. לא מבעיה דחולין ודחברתה דפסיל, אבל הפריש לה שני לוגין. לא מבעיה דחולין ודחברתה דפסיל, אבל הפריש לה שני לוגין, הואיל והי חזילה, אימה לא לפסיל, כמה שמנן. ומינה לרבי אלעזר אמרה מתניתין כשיתה, מה אירה דתני ריבה שמנה, ליתני ריבה לשמן, אלא כמה שמנן, אף על גב דהפריש לה שני לוגין. Presten atención. Mencionamos en la Mishnah que si agregó más del aceite necesario, está que pasul. ¿Cuánto es el aceite necesario? Log, ¿sí? En Mahloket Tanaim, más adelante en la Mishnah, que eso es, si esto que es un log aplica cuando la minjá tiene nada más un isaron soles, pero si tiene más es más. No vamos a entrar en eso, pero digamos que la medida de aceite ¿cuál es? Un log. Entonces si agregó sobre un log, está que pasul. Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice, ¿qué significa que agregó? ¿Cuánto agregó? Responde Rabbi Elazar, recuerden el nombre, Rabbi Elazar, cuando agregó en vez de un log, 2 lugin. O sea que agregó un log completo adicional. Ahí es cuando decimos que si agregó ese log y lo mezcló los dos, es que lo mezcló los 2 login en la minjá, me refiero, ¿sí? Lo mezcló. Ahí es cuando está que la minjá está pasul.
O sea, aparentemente Rabbi Elazar nos viene a decir algo dafka, que cuando todo lo que invalida, cuando se agrega aceite, es únicamente cuando agrega, ¿sí?, un log completo adicional, ¿sí?, que ahí parece a 2 menajot. ¿Por qué? Porque cada log para una minjá. Entonces, mashma, que si hubiese agregado solo medio log, o sea, un total de 1,5, mashma que en ese caso no se invalida la minjá. Así vemos de Rabbi Elazar. Bien, la Gemara dice, pero si es así, ¿por qué? Digamos que es verdad lo que dice Rabbi Elazar, ¿sí? Que únicamente cuando le agrega un log adicional, o sea, total de 2, pero medio más, total de 1,5, no se invalida. Si es así, ¿por qué entonces tuvimos que decir que le agregó? ¿Por qué tuvo que explicar que el caso que nuestra Mishnah nos dice que agregó aceite y está pasul? Es un caso que agregó un aceite para la minjá y la mezcló con la minjá y era un aceite de esa minjá. Que diga simplemente que mezcló un aceite no kadosh, de julín, o un aceite de otra minjá en esta primera minjá, de tal forma que la minjá en este caso se va a invalidar también cuando tiene un extra que mínimo, ¿sí? Y no solamente cuando agrega un log adicional, ¿sí? O sea, si pregunta la Gemara, Rabbi Elazar dijo que únicamente es Ribasham Pasul cuando agrega uno completo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando parece que, porque está hablando de Shemen, que se lo dice, Shemen, los 2 login fue consagrado para esa minjá. Entonces, ¿cuándo está inválido? Cuando parece que son 2 menajot, pero un poquito más no. Pero ¿sabes qué? Dime que es más sencillo, que el caso de la Mishnah es cuando agarró Shemen de Julín, le agregó, o Shemen de otra minjá esa, y por ende, inclusive si agrega que algo mínimo va a estar que Pasul. ¿Por qué no explicamos así? Dicen, ¿qué más a decir? No, que efectivamente cuando le agrega una minjá, algo adicional al aceite, o sea, le agrega aceite de julín o aceite de otra minjá, no se invalida si le agregas poquito. No puede ser que digamos así. ¿Por qué? Porque Rav Zutra Bartubia preguntó lo siguiente: si es así que shemen de julín o aceite que está consagrado para otra minjá no invalidan a una minjá, o sea, un shemen de julín, si se mezclan, si se adiciona esta minjá no la invalida, o un shemen de otra minjá, si se agrega esta minjá, no se invalida. Entonces no me cuadra cómo puede ser posible que en el caso de minjat joté el aceite la invalide. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un aceite invalida minjat joté? Aparentemente es imposible. Seguro tiene que ser posible, pero según lo que estamos diciendo es imposible. ¿Por qué? Porque si es el aceite de ella misma, o sea, el aceite que fue consagrada para minjat joté, no existe aceite para minjat joté. Minjat joté es que solo harina, no existe aceite, ¿sí? Entonces, a diferencia de las otras que sí existe, y puede ser que se invalida cuando hay 2 lugin, pero en minjat joté no existe el concepto de aceite de ella. Entonces, siempre el aceite que es de julín o de otra minjá. Entonces, si es así, si tú me dices que un aceite de julín o de otra minjá no se invalida, pues ¿cómo va a existir el caso de minjat joté que se invalida? Entonces, tenemos que decir que efectivamente shemen de julín o shemen de otra minjá, cuando se mezcla minjat joté o en cualquier otra minjá, también se invalida. Entonces, si es así, vuelve la pregunta: ¿por qué Rabbi Elazar tuvo que explicar que la halajá de nuestra Mishnah cuando dice Ribá Shamna está pasur, está hablando cuando le agrega un log entero completo, y por ende nos dice que está hablando cuando es el shemen de ella? Tendría que habernos dicho que es el shemen de julín o shemen de otra minjá, y se invalida no cuando es un log adicional completo, sino inclusive que una cantidad mínima. ¿Qué va a responder Rabbi Elazar? Dice la Gemara, Rabbi Elazar va a decir lo mi vaya. En verdad, cuando la Mishnah dice Ribá Shamna pesula, que cuando agrega más de aceite de lo necesario está pasul, está hablando cuando le agregó un log entero adicional con intención de esa minja, ¿sí? Pero lo dice con intención de en tzarich lomar, lo mi vaya amar. O sea, Rabbi Elazar se refiere a decir lo siguiente: no hay duda que en un caso que le agregas y le adicionas aceite de julín o de otra minja, ¿sí?, que seguro está pasul. ¿Por qué? Porque le agregaste algo que no pertenece en absoluto a esta minjá, ya sea porque es julín, ese aceite adicional que le está agregando, ya sea que le pertenece a otra minjá. Entonces seguro que en ese caso que está pasul. Pero no hubiese pensado que si le agrega que 2 lugin, que ambos son de qué, con intención de esa minjá, uno hubiese pensado que ya que un log es apto y el otro log es apto, cada uno por separado, entonces cuando coloca los 2 también no podemos venir y que invalidar. Por eso nos enseña Rabbi Elazar que inclusive en este caso está pasul. Eso es lo que nos viene a enseñar, o sea, un hidush. ¿Y dónde aprende Rabbi Elazar que efectivamente un aceite que se consagró para esa minjá, si le agrega un log adicional completo, sí se invalida por ribuy shemen?
Dice Raba, él lo aprende de la Mishnah, del lenguaje de la Mishnah. Que la Mishnah cuando dice Ribá Shemen, que agregó aceite en adición, ¿qué dice? No dice le agregó aceite, sino le agregó de su aceite, Ribá Shamna. No Ribá la Shemen, sino Ribá Shamna. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser Ribá Shamna? Que diga Ribá la Shemen. Nos viene a enseñar que ¿qué? A pesar que, básicamente lo que dice Rabbi Elazar, lo vemos deducido en nuestra Mishnah, que a pesar que le agregó aceite con intención de esa minja, Shamna, de ella misma, si es un lo completo, o sea, un lo completo adicional, total de 2, ¿va a estar qué? Va a estar pasul. Seguimos, Rabotay. Giser lebonata. Tanu Rabbanan Hasra ve'amda al kore techad pesula. Al shene keratim keshera. Divira Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon omer al kore techad keshera pachot mikan pesula. Ve'atania kometz lebona shechasar kol shehu pasul. Tani koret lebona shechasar kol shehu pasul. Ve'baitem kan belebona abaa im mincha, kan belebona abaa bifne atzma. Ok, mencionamos en la Mishnah que si faltó de la levoná, la minja también se invalida. O sea, no solamente cuando se le agregó aceite adicional o se le disminuyó el aceite se invalida, sino también cuando se le disminuyó, o sea, faltó ¿qué? Si faltó levoná también se invalida. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Les adelanto, el hecho que... Un segundo. Es que aquí se paró, pero no sé dónde paró. Bueno, repitamos esta última parte, no sé si se grabó o no, esperemos que sí. Giser lebonatá, tanu rabanan. Sí, los dos puntos al final de Yudalef Amudalef. Tanu rabanan. Hasra ve'amda al kore techad pesula. Al shene keratim keshera. Dirá Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon omer al kore techad keshera pachot mikan pesula. Ve'atania kometz levona shechasar kol shehu pasul. Tani koret levona shechasar kol shehu pasul. Y vaitem akan belevona ba'im amincha, akan belevona ba'im bifnei atzma. Lo repetimos por si acaso. Ok. Otra vez, repito. En la Mishnah dijimos que no solamente cuando le agregaste aceite adicional, sino también cuando le quitaste aceite adicional la minja está pesula, pero también dijimos que cuando la levoná se le quitó, se le disminuyó, también, de meló kumtzó, ya dijimos la medida, también la minja queda inválida. Adelanto y digo que la Mishnah mashma que si giser levoná, o sea que si faltó inclusive que cualquier cosita, está pasul. No, la Mishnah no menciona cuánto. Giser levonatá, menos de lo requerido, ¿está qué? Está pasul. Muy bien. Bien, la Gemara nos trae una baraita que trae otras opiniones. Dice la baraita. Primera opinión, Rabbi Yehuda. Recuerden los nombres, Rabotay, para no confundirnos. Si se volvió deficiente la levoná después de la kemitza, estamos hablando después de la kemitza, después que se hizo la kemitza, se volvió deficiente la levoná y quedó un grano, una partícula de levoná pasul. Pero si quedó ¿qué? ¿Dos partículas? ¿Dos granos? ¿Dos partículas? Kasher. Así opina Rabbi Yehuda. O sea que Rabbi Yehuda dice que si se disminuyó la levoná, está kasher mientras que quede después de la kemitza, estamos hablando, después de la kemitza se disminuyó la levoná, está kasher mientras que quede ¿qué? Dos partículas. ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda. Por otro lado, Rabbi Shimon discute y dice, no. Mientras que disminuyó y quedó algo, inclusive ¿qué? Una partícula, kasher. Menos de eso, o sea que una partícula, cuando digo una partícula me refiero a una partícula completa. ¿Sí? Menos de eso, o sea que es una partícula media, una fracción, ahí ya está ¿qué? Pasul. ¿Sí? Así nos dice la baraita. La Gemara pregunta una contradicción en la opinión de Rabbi Shimon. Que hay una segunda baraita que Rabbi Shimon en ella dice que kometz, la Gemara sí entiende ahorita que kometz, levoná que shechasar kol shehu, ¿sí? Si faltó cualquier cosita de la levoná, está ¿qué? Pasul, contradicción. Aquí Rabbi Shimon dice que cualquier cosita que faltó en esta segunda baraita, pasul. Y en la anterior Rabbi Shimon dice que mientras que faltó y quede ¿qué? Una partícula, ¿está qué? Kasher, contradicción. Dice, no, tenemos que en la segunda baraita corregir. Así responde la Gemara, tenemos primera respuesta, tenemos que corregir la segunda baraita. No cometz levoná shechasar kol shehu, la koret levoná. Un granito de levoná, o sea, una partícula que queda. Si de esa partícula que quedó falta un poquito más, ya ahí está ¿qué? Pasul, porque lo mínimo que tiene que quedar es una partícula completa. Segunda respuesta es que hay diferencia entre las dos baraitas. La primera baraita, que Rabbi Shimon dijo en ella, que mientras que quede un grano, una partícula está kasher, está hablando cuando es una levoná que viene con una minja, como con la mayoría de los Korban minja que viene con levoná.
Y ahí es cuando dice que si nos queda por lo menos que un grano, kasher. La segunda está hablando con una leboná que viene independiente. Cuando una persona dona leboná, nadarle a vine leboná y trae leboná, ahí si no está completo la cantidad, falta un poquito, ahí ya está ¿qué? Pasul. Ok. De todas maneras, Rabotay, con una minja, tenemos entonces ¿cuántas opiniones? 2 en la Baraitá, pero en la Mishnah tenemos otra. Otra vez, 2 en la Baraitá, repito otra vez. Rabbi Yehuda dice que mientras que se volvió deficiente y quedan 2 partículas, kasher. Rabbi Shimon, inclusive una partícula kasher, completa. Una partícula completa. Pero en la Mishnah vemos que Giser Lebonatá, si se volvió deficiente un poquito inclusive, aunque quedan 100.000 partículas, no 100.000, pero que queden muchas, si de la cantidad necesaria se volvió que deficiente un poquito, ya está que pasul. Así dice nuestra Mishnah, está Mishnah, ¿quién es Rabbi Meir? O sea, llamemos nuestra Mishnah Rabbi Meir. Ok. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yohanan. Shalosh machlokot badabar. Aquí ya lo resume la Gemara. Adelante. Shalosh machlokot badabar. Rabbi Meir sabar kometz batechila ve kometz basof. קומץ בתחילה וקומץ בסוף, רבי יהודה סבר קומץ בתחילה ושני קרטים בסוף, ורבי שמעון סבר קומץ בתחילה וקורת אחד בסוף. ושלושתם מקרא אחד דרשו, ואת כל הלבונה אשר על המנחה. רבי מאיר סבר עד דאית ללבונה דאיקבה בידי המנחה מעיקרא, ורבי יהודה סבר כל ואפילו אחד קורת, עת לרבות קורת אחר. רבי שמעון עת לא דריש. אוקיי. Dice Rabbi Yitzchak bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. By the way, les adelanto, vamos a decir 3 cosas que dice él. Esta es la primera, la que vamos a decir ahorita, la que vamos a explicar ahorita. Dice Rabbi Yitzchak bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. Hay 3 opiniones al respecto. ¿Sí? Lo que resumimos antes, aquí me adelanté. Aquí la Gemara lo dice. La primera es Rabbi Meir. ¿Quién es Rabbi Meir? Nuestra Mishnah. Muy bien. Que dice que Giser Lebonatá Pesula Mashma, que si faltó un poquito de su cantidad, ya está pasul. O sea que él opina, Rabbi Meir opina, que la cantidad del Kometz, que es Melokumtzó, tiene que ser al principio hasta el final. Rabbi Yehuda, que es la primera opinión traída en la Baraitá, dice, no, Kometz, la cantidad completa tiene que estar al principio, pero al final suficiente que queden, ¿qué? 2 partículas. Rabbi Shimon, que es la segunda opinión, que es la tercera de estas 3, pero es la segunda que se está trayendo en la Baraitá, él opina Kometz al principio y al final, una partícula que queda completa, ya es suficiente. ¿Sí? Así nos resume Rabbi Yitzchak bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. Y las 3 opiniones se basan en ¿qué? En un mismo pasuk. Porque el pasuk dice en Vaikra 6:8 respecto a la leboná, en el momento de la haktará, de la ofrenda. Dice, Vet kol ha-leboná shel la minja. Rabbi Meir dice, kol ha-leboná shel la minja, toda la leboná que estaba sobre la minja en un principio tiene que todavía mantenerse completa. Por eso Rabbi Meir dice que tiene que estar completo. Y si faltó un poquito, se invalida. Rabbi dice, no, kol no es todo lo que estaba. Kol, sino viene de kol sheu. Kol se puede entender como todo lo que había. O kol sheu, que es kol sheu lo que sea de que haya. O sea, una cosa mínima. Que es mínimo un granito. Y la palabra et kol, et es ribuy. Entonces, un granito más et, que es otro que es 2 granitos. Por eso, Rabbi Yehuda dice que mínimo tiene que quedar en el momento de la actará, ¿qué? 2 granitos. Y Rabbi Shimon dice, no, kol es kol sheu, un granito. Y et lo darish, no lo interpreta. Entonces queda, ¿qué? En un granito. Seguimos. ואמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחה. אבל בלבונה הבאה בפני עצמה דברי הכל קומץ בתחילה וקומץ בסוף. לאחי צריך השאלה למנחה, ובעדי מנחה אין בפני עצמה לא. Otra cosa que nos dice Rabbi Yitzchak בר יוסף en nombre de Rabbi Yohanan es que toda el מחלוקת תנאים que mencionamos hasta ahorita respecto a la leboná que faltó, que se volvió deficiente, que Rabbi Yehuda dice que su mínimo tiene que haber ¿qué? 2 partículas. Rabbi Shimon, una partícula. Y discuten con Rabbi Meir que opinan que tiene que estar completico. ¿Sí? Esto es únicamente, el mahloket es únicamente con respecto a la leboná que viene junto con Korban Minja. Pero cuando la leboná viene independiente, cuando es una nedabá, ahí según todos, también Rabbi Yehuda y también Rabbi Shimon están de acuerdo con Rabbi Meir que tiene que ser completo. Y si hizo kometz batejil, tiene que ser la cantidad de kometz al principio hasta el final. Y Rabbi Yohanan dice, ¿cuál es la fuente de esto? Que decimos que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon están de acuerdo de que en un caso que la leboná viene sola, se necesita completico y si falta un poquito está inválido. Están de acuerdo en esto con Rabbi Meir. Te voy a explicar por qué. Porque el pasuk en donde ellos se basan a decir que es suficiente un grano o 2, ¿cuál es? Vet kol la leboná. Kol sheu, veet, si agregamos un granito más o no. Asher la minja. Cuando viene con la minja. Vet kol la leboná, asher la minja. Pero si no hay minja, no puede ser etkol, no puede ser un granito 2, sino se necesita que quede todo completo y si falta un poquito se invalida.
Tercera cosa que dice Rabbi Yitzhak bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. Ve'amar Rabbi Yitzhak bar Yosef amar Rabbi Yohanan machloket belevona ba im המנחה, אבל בלבונה בא בבזיחין דברי הכל שני כמצים בתחילה ושני כמצים בסוף. פשיטה, מהו דתימה כיוון דבהדל לחם עתיה כאשר למנחה דמיה כמשמע לנו. Tercera cosa que nos enseña Rabbi Yitzhak bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan es que todo el machloket que hay entre respecto a una levoná que se volvió deficiente, que según Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon es mucho más permisivo, según Rabbi Yehuda que 2 granos mínimo, Rabbi Shimon si queda uno, para adelante, y discuten ambos con Rabbi Meir que requiere que esté que completo, es únicamente el levoná que viene junto con Korban Minja, pero la levoná que viene en los bazijim, no solo, ya lo dijimos antes en el segundo, en los bazijim de lechem apanim, sí, que ahí también se necesita el melokumtzo en cada bazij, en cada cuchara, ahí según todos están de acuerdo de que tiene que estar completo, los 2 kematzim, los 2 melokumtzot desde el principio hasta el final. Dice la Gemara, obvio, esto es lo mismo que enseñamos antes, eso es lo mismo que enseñó Rabbi Yitzhak bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan antes, que cuando viene sola la levoná, como aquí Bazijin, como vienen sola, uno tiene que ser completa según todos, entonces no entiendo, ya lo dijimos antes. Dice, no, uno hubiese pensado que ya que los Bazijin de levoná vienen juntos con el pan, y se considera que minja. Entonces se puede leer el pasuk kasher la minja. Se aplica et kol levoná, que hay machloket si es mínimo 1, mínimo 2 o completo. Entonces hubiese aplicado también machloket ahí, por eso nos enseña, no, que en este caso, ya que vienen separados, decimos que según todos tiene que estar completo. Seguimos. Pligi bar Rabbi Ami bar Rabbi Yitzhak nafcha, אחד אמר מחלוקת בלבונה בא עם המנחה, אבל בלבונה בא בפני עצמה. דברי הכל קומץ בתחילה וקומץ בסוף, ואחד אמר que מחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. La Gemara nos dice que en realidad, esto último que mencionamos, ¿sí? O último y penúltimo, es un mahloket de Moraim. No obstante, Rabbi Yitzhak bar Yosef dijo en nombre de Rabbi Yohanan que todo el mahloket Tanaim que hay entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en contra de Rabbi Meir es únicamente en la levoná que viene junto con la minja, pero si viene sola, según todos se necesita que esté completo. Dice la verdad, eso es un mahloket de Moraim entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzhak nafcha. No es lecular la opinión de Rabbi Yohanan, es mahloket de Moraim entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzhak nafcha. Uno de ellos dice que efectivamente mahloket Tanaim es únicamente cuando la levoná viene con la minja, pero la levoná que viene sola, según todos, se necesita completo, como Rabbi Yohanan, o sea, como Rabbi Yitzhak bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. Sin embargo, el otro de ellos dice que el mismo mahloket que hay en la levoná que viene con la minja, también hay en la levoná que viene sola, y efectivamente, según Rabbi Yehuda, si quedan mínimos 2 granitos adelante, según Rabbi Shimon, 1 adelante, y según Rabbi Meir, también cuando la levoná viene sola, según Rabbi Meir, tiene que estar completo, y este mahloket aplica también cuando la levoná viene sola, según este Emorá, no como dijimos, no como Rabbi Yohanan. Mahloket de Moraim. Seguimos. Giser levonata, pesula. Hayatir, keshera, veatani yatir pesula. Amar Rami bar Hamá, que con shifrish la shene kematzim. Ok. Mencionamos en la Mishnah que, volvemos otra vez a la misma idea, que si se volvió deficiente la levoná, la minja queda ¿qué? Pesula. Mashma, que todo lo que queda pesula es cuando la levoná se volvió deficiente, faltante. Pero si le agregaste a la levoná, mashma que en este caso está ¿qué? Kasher. Otra vez, respecto a Shemen está escrito que si agregó o quitó, pasul. Respecto a levoná nada más dice que giser levonatá, si se volvió deficiente la levoná, mashma que si le agregaste a la levoná está ¿qué? Kasher. Así vemos en nuestra Mishnah. Pregúntale, pero hay una baraita que dice que también si le agregaste está ¿qué? Pasul, contradicción de la Mishnah, deducción de la Mishnah contra baraita. Responde Rami bar Hamá, y son varias cosas que nos va a enseñar Rami bar Hamá, esta es la primera. En verdad, si uno agrega cualquier cosita, cualquier cantidad, no invalida la minja. O sea, si le agrega un poquito de levoná a la cantidad necesaria, no invalida la minja. Y la baraita que dice que sí la invalida es cuando no le agregaste un poquito, sino le agregaste un kometz completo adicional. O sea, la cantidad necesaria es melokumtzó. Si le agregaste otra mitad adicional de melokumtzó, no pasa nada. Pero si le agregaste ¿qué? Demasiado, o sea, un melokumtzó completo adicional, ahí sí invalida, y eso es lo que se refiere a la baraita. Otra cosa que nos enseña Rami bar Hamá, dice la Gemara, ve'amar Rami bar Hamá, ifrish la shene kematzim ve'avad echad mehem kodem kemitzah lo ukveu, achar kemitzah ukveu. Dice Rami bar Hamá, ¿qué pasa a una persona que le separa, si le coloca la minja, le separa, le designa la minja, 2 kematzim, dos cantidades de kometz de levoná, que en ese caso normalmente está ¿qué? Está pasul, pero fíjense lo que pasó, uno de ellos se perdió, uno de los kometz de levoná, de los kematzim de levoná, se perdió previo al hacer la kemitzah, ¿sí?
Entonces la pregunta es, ¿el hecho que ya habían dos, ya lo invalidó o no? Dice, no. Dice la Gemara, ya que todavía no ha hecho la kemitzá es la que fija. Ya que todavía no se ha hecho la kemitzá, no obstante habían dos, pero uno se perdió. En el momento de la kemitzá, ¿cuánto había? Uno solo, kasher. Sin embargo, si se perdió después de la kemitzá, ya habían dos después de la kemitzá. Entonces que se perdió uno, ya quedó ¿qué? Inválido la kemitzá. Otra tercera cosa que nos enseña Rami Barjama, Rami Barjama y Frishar va que matzim mishne bazechim, ועבדו שניים מהם קודם סילוק בזכין, לא הוקבעו. לאחר סילוק בזכין הוקבעו, התולמה לי, היינו הך, מהו דתימה. כיוון דבריר קומץ צידה, כיוון שהגיע זמן עלי פורקה, כיוון דפריק דמיה, כמשמע לן. Un segundito. Ok. Dice Rami Barjama, tercera enseñanza. ¿Qué pasa a una persona que agarra 4 kematzim de Leboná para los 2 bazdejim de Lechem Apanim? ¿Cuánto se requiere para los 2 bazdejim? 2 kematzim, 1 para cada uno. ¿Agarró qué? 2 para cada uno, total 4. Y al final se perdieron 2. Antes de retirar los bazdejim de la mesa, ¿sí? de donde está el pan. En ese caso, está kasher, porque ya que no se han retirado los bazdejim, el retiro de los bazdejim en relación al pan es igual al comets en relación a los residuos de la harina. Ya que no se retiraron los bazdejim, entonces se perdieron 2 antes, al momento de retirarse los bazdejim había nada más 2, 1 de cada uno, perfecto. Sin embargo, después de los siluk bazdejim, o sea que en el momento del siluk bazdejim, en el momento de retirar los bazdejim estaban los 4 y después se perdieron 2, ya se fijó y ya se invalidó y también se perdieron 2 después y quedaron 2, va a estar pasul. Pregunta la Gemara, ¿para qué se necesita esta? Es la misma idea del caso de los 2 kematzim que mencioné antes de la minja, es la misma idea. Porque como dijimos, bazdejim en relación a la leboná del lechem apanim, la leboná en relación al lechem apanim es equivalente al comets en relación a los residuos de la harina. Entonces lo mismo que la segunda alajá que nos enseñó Rami Barjama. Si no hubiese pensado, sin enseñarte esa tercera alajá claramente, no hubiese pensado, no. El lechem apanim está separado y ya está independiente la leboná. No hace falta hacer una kemitzá para separarlo. Ya la leboná está cada una en su cuchara. Hay dos comets de leboná sobre las cucharas. Están separadas ya. ¿Sí? Eso no hubiese pensado. Que desde el momento que llega el momento adecuado para retirar los bazdejim, que es la 6ª hora, después de la 6ª hora del día de Shabbat, se considera que ya se retiró, porque ya está separada. Entonces, cuando ya llega el momento, como se considera que ya se retiró, porque ya está separada. Y por lo tanto, si tenías 4 kematzim, va a estar ¿qué? Va a estar pasul. Porque aunque no lo has retirado, ya que llegó esa hora y ya se considera que y ya está separado, se considera que está retirado. Entonces se considera que retiraste con los 4 kematzim, entonces está ¿qué? Pasul. Kamashman nos enseña Rami Barjama que no es así. Es que decimos que la leboná del lechem apanim no se invalida por ribuy, a menos que efectivamente se hizo el siluca leboná befoal. Cuando hubo los 4 y se hizo el siluca leboná con los 4 kematzim, ¿sí? Ahí es cuando se invalida, ya se fija la invalidez. Pero si no, no. Aquí vamos a acabar, pero antes quiero aclarar algo de antes, ¿sí? Algo antes quiero aclarar importante. Mencionamos antes 3 alajot, 3 enseñanzas que nos enseñó Rabbi Yitzhak Bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan, de las cuales la segunda es que el mahloket que hay entre los Tanaim, Rabbi Yudá, que dice mínimo que 2, Rabbi Shimon mínimo 1, un granito, ¿sí? De leboná, y Rabbi Meir que tiene que estar completo, es únicamente leboná que viene con minja. Pero si viene la leboná sola, no hay, ahí según todos, tiene que estar completa. ¿Sí? Así, esa es la segunda enseñanza de Rabbi Yitzhak Bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. Tercera enseñanza, parecida, ¿sí? Pero no igual. Que el mahloket respecto al leboná que faltó entre Rabbi Yudá, Rabbi Shimon y Rabbi Meir es únicamente leboná que viene junto con la minja. Pero leboná que viene con leboná que viene en el lechem apanim, los bazdejim, ¿sí? Ahí sí se necesita, ahí según todos se necesita que esté completo y no puede faltar nada. También Rabbi Yudá y también Rabbi Shimon están de acuerdo que no puede faltar nada, ¿sí? Entonces preguntamos sobre esta tercera enseñanza, pshita. Y yo expliqué que el pshita, que es obvio, que eso lo podemos aprender de lo anterior, de la segunda alajá, y no es así la explicación de pshita. La explicación de pshita es que para qué Rabbi Yohanan, o sea, que es obvio, pero no porque lo podemos aprender el segundo, sino para qué Rabbi Yohanan nos tiene que enseñar que la alajá, que lo que dice Rabbi Yudá y Rabbi Shimon no aplica en la leboná de bazdejim. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque ellos se basan para decir que tiene que haber un mínimo de 2, de 1, en la palabra kol, ¿sí? Kol, et, vet, kol, ¿sí? Y eso
no está escrito sobre los Bazejim de la Leboná del Lechem Apanim, sino está escrito sobre Minja. Sobre esto la Gemara responde que ya que las Bazejim vienen con el Lechem, sí, entonces puede ser que es similar, están incluidos en Asher la Minja. Se consideran, como uno hubiese pensado que se consideran en lo que está escrito Asher la Minja. Y entonces por ende también se puede aplicar el pasuk kol, et kol, y por eso Kamash Malan nos enseña que no. Esa es la razón, quiero corregir esa parte. Ok, entonces vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.